Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Hoy queremos presentar un nuevo episodio de nuestra serie, de nuestro programa Cita con el Experto. Hoy en nuestra serie Ambiente y Salud. Antes que todo, vamos a presentar el estilo y talante del Colegio Médico Colombiano, que es estudiar, analizar, debatir y comprender los grandes asuntos de salud en Colombia y de su talento humano, sin sesgos ideológicos, ni políticos, ni gubernamentales, ni de oposición, basados en narrativas, bibliografía, datos y documentos serios, desde una perspectiva humanista, ética, científica, académica y pedagógica, con criterio incluyente, conciliador. Solo de esta manera seremos útiles en la gran nación, a su salud y sus trabajadores. Este es un mensaje del Colegio del Médico, de la Junta Directiva del Colegio Médico Colombiano. Hoy tenemos como invitado a Camilo Prieto, quien es médico, pero también es director es una organización no gubernamental, ¿cierto, Camilo? Correcto, sí. Movimiento Ambientalista Colombiano, quien es docente también en medio ambiente en la Universidad Javeriana, si no estoy mal. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy Camilo va a abordar desde la perspectiva de la salud, obviamente, temas relacionados con el cambio climático y cómo esto ha venido impactando no solamente la salud pública, sino también formas de nutrición humana. Gracias, Camilo, por aceptar nuestra invitación y pues el escenario es tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Oscar. Estoy feliz de poder compartir este espacio. Para mí es un honor recibir una invitación del Colegio Médico Colombiano, tener el placer de compartirlo contigo. Tengo muchos amigos en el colegio, valoro mucho el trabajo que ha hecho durante hace una década ya el Colegio Médico Colombiano, por no solamente los médicos, sino yo siento que por la salud pública. Es un trabajo muy valioso. Entonces, poder tener este espacio, créeme que me complace mucho. Bueno, ¿cómo quieres que lo manejemos? ¿Vamos a hacer conversatorio o empiezo a contarles? Empieza a contarnos y ahí vamos generando la charla de Muy bien, cuando estuvimos hablando por primera vez con Oscar sobre abordar este tema de salud ambiental, tal vez de una perspectiva un poco diferente a la que convencionalmente se recibió en las facultades de medicina, pensé en tres temas que hoy quisiera compartir con ustedes. Sé que en las facultades de medicina afortunadamente ya se habla de calidad del aire, de lo que implica esto para la salud pública, se habla también del saneamiento básico, afortunadamente. Pero quiero dirigir la atención de ustedes a tres temas que usualmente no se tocan en las aulas de las facultades de medicina. En primera instancia, es que estudiemos la relación entre la degradación ambiental, epidemias y pandemias. En segunda medida, quiero atender otro tema, que es bosques y salud humana. Y por un tercer punto es la nutrición sostenible. Cuando uno empieza a revisar en ese primer aspecto de degradación ambiental, brotes y pandemias, encuentra algunos términos que me parece pertinente recordar para que la comprensión y la transmisión del mensaje seguro sea más clara. Primer punto, tenemos que recordar que las zoonosis son aquellas enfermedades transmitidas al ser humano desde los animales. O sea, estamos hablando de enfermedades infecciosas que son originadas en los seres humanos. Y ese mecanismo por el cual llegan a los seres humanos, hemos sabido denominarlo como salto interespecie. Ese es un concepto que es importante tener. Otro elemento clave es que cuando se habla de degradación ambiental, es un sinnúmero de situaciones que ocurren con ocasión de la transformación humana sobre el mundo, de los cuales podemos encontrar la destrucción de los bosques, la sobrepesca, las emisiones que generamos en el aire, las emisiones y vertimientos que generamos en las corrientes de los ríos. Quisiera en este momento enfocarme particularmente en los bosques, de lo cual quiero contarles quiero hacer ahí una lateralidad, y es que cada vez hay más evidencia que relaciona la deforestación con el desarrollo de brotes epidémicos y pandémicos. ¿Qué es lo que ocurre? A medida que se va deforestando un área, entran en contacto con el ser humano fauna silvestre y su biota, su microbiota.
y microorganismos que habitan estos ecosistemas que usualmente no están en contacto con los seres humanos. Y en casos específicos, como los que me va a permitir mencionar, el Zika, el chikungunya, el dengue y el ébola virus, se ha visto cómo esa deforestación puede aumentar la incidencia de brotes epidémicos con potencial pandémico. Hay un caso que tiene una altísima complejidad para estudiar y es el de la malaria. Porque la malaria, además de esa relación no lineal que usualmente tiene la reproducción y el éxito de contagio de las enfermedades transmitidas por vectores tropicales, la malaria se le suma otro nudo de complejidad. Hay un concepto que se llama frontera malaria. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que inicialmente cuando llega la deforestación y se producen estos depósitos de agua en las nuevas sabanas o en las áreas a urbanizar, se dispara la malaria, pero después de unos años la malaria vuelve y cae. Entonces fíjense que por eso no la cité dentro de las primeras, porque la malaria tiene una complejidad grandísima para poderla estudiar. Entonces, como les digo, hay evidencia que soporta la afirmación que acabo de hacer. Es una evidencia que se ha ido nutriendo desde el año 2020-2021, particularmente motivada, pensaría, el desarrollo de esa evidencia por la pandemia COVID-19, que empezó a estudiar esa posibilidad de los saltos interespecie y qué tan exitosos podían ser. Y cuando uno mira en términos de enfermedades infecciosas emergentes, es decir, esas que han aparecido en las últimas décadas, hablemos de las últimas 50, 60 años, vemos que alrededor del 70% de estas enfermedades infecciosas emergentes son zoonosis. Son zoonosis. Y bueno, entonces tenemos este factor de la deforestación, pero también hay otros factores que contribuyen a esos saltos de interespecie. Y es el tráfico de fauna, que no necesariamente está asociado a saltos interespecie. Perdón, no está asociado a deforestación. Así sí a saltos interespecie, obviamente, porque eso es lo que produce la zoonosis, perdón, pero digo no a deforestación. Entonces, esa gran mafia mundial que hace que los animales terminen circulando de un lado a otro, produce unos problemas muy importantes, no solamente para los ecosistemas, porque pueden llegar a terminar siendo especies invasoras, sino también porque pueden llegar a generar enfermedades en los seres humanos. Voy a poner un ejemplo que en este momento tenemos en Colombia de tráfico de fauna con potencial de generar brotes epidémicos. Tenemos un problema ecológico muy importante, tal vez de los más serios en el país, y es la proliferación de los hipopótamos en el Magdalena Medio. Yo no diría, ¿qué tienen que ver los hipopótamos con la salud humana? Pues resulta que dentro de todos los mecanismos que se plantean para controlar esta población que está generando una presión muy relevante sobre los ecosistemas del Magdalena, se ha planteado la posibilidad de la caza controlada, de la esterilización, y también se ha pensado en la posibilidad de consumir estos animales. ¿Qué es lo que ocurre? En Colombia no existe un estudio de seguridad alimentaria sobre el consumo de esta carne, pero es ampliamente conocido que el consumo de hipopótamo puede potenciar los brotes epidémicos de anthrax, por ejemplo. Entonces ahí habría un riesgo de zoonosis. Y eso que les acabo de poner como tan puntual es para ejemplificar cómo si a ese nivel, y esto empezamos a revisar casos de diferentes especies en el mundo, lo que ocurre con los monos en África y lo que ocurre con muchas especies, entre ellas, seguramente ustedes lo han revisado, como el pangolín en China y otros países asiáticos, favorece, insisto, ese salto interespecie. Entonces vemos cómo cada vez el mundo avanza en ese proceso de depredar la naturaleza, porque la deforestación es un fenómeno que no se detiene, no se detiene. Y en diferentes partes del mundo, fíjense, está acoplado a cadenas productivas distintas. Si en este momento estuviéramos hablando de Indonesia, Malasia, veamos cómo esa deforestación está acoplada perfectamente al comercio de aceite de palma. Entonces, aceite de palma en esta zona del mundo tiene una huella ambiental impresionante, impresionante, porque está desestabilizando toda una serie de ciclos naturales que pertenecen a los bosques tropicales de esta zona del mundo. Ahora, si vemos qué pasa en Colombia y en general en América Latina, el gran inductor de la deforestación
en América Latina, en la Amazonia, es la ganadería extensiva. Pero muy lejos de algunos segmentos, unas franjas que hay de soya y algunas franjas que hay de los mismos cultivos de palma, que además, lo aclaro, son ilícitos porque no están inventariados dentro de los cultivos de la cadena productiva legal que tiene el país. De hecho, cada vez hay más evidencia que demuestra cómo en Colombia la ganadería extensiva, es decir, que ella que se hace usando bastante tierra, voy a matizar ese adjetivo bastante. En Colombia tenemos un promedio de 0.6 UGG, o sea, unidades de gran ganado, o como comúnmente se llama, cabezas de ganado, por hectárea. 0.6, 0.6. Muchos otros países manejan cifras de 2, 2.5, hasta 4. Y cuando miramos en intensidad de emisiones, es decir, de qué tanto CO2 se emite por kilogramo producido, Colombia tiene el segundo más alto del planeta. Esto es increíble, o sea, superamos a Brasil, superamos a otros países por la cantidad de tierra que se ha ido ocupando. ¿Y qué ocurre? Que eso no solamente es un problema en general para la física del clima y para la sostenibilidad, sino también porque genera riesgos a la salud humana, insisto, por ese riesgo que existe de provocar saltos interespecie. Es decir, las epidemias y pandemias seguirán siempre estando a la orden del día. Solo necesitamos un contacto exitoso de no sabemos qué tipo de virus para que volvamos a estar en una situación tan complicada como la que hemos experimentado. Podría entonces hacer una afirmación, que la protección de los bosques y la protección de la frontera agrícola es una medida de salud pública importantísima. Es decir, la protección de los bosques, o más bien su no protección, genera una colisión entre la degradación ambiental y el deterioro de la salud pública. Por eso es tan apremiante que cada vez más los médicos y el estudio de la salud pública se enfoquen en enlazar estas dos perspectivas. Eso entonces como un primer punto inicial. Vamos a otro punto. Tiene que ver con bosques y salud humana. Voy a contarles tal vez los bosques con los que uno puede estar más rápidamente familiarizado mientras va a la clínica, va al trabajo, y son los bosques urbanos. Hay ciudades de Colombia que tienen una alta densidad arbórea en las ciudades, como Bogotá, como Cúcuta. Bueno, yo creo, Oscar, que Bucaramanga es un buen ejemplo de eso, ¿no es cierto? Yo pensaría eso, no sé si estoy equivocado, pero pensaría que... Aquí hay unas escarpas importantes en medio que alcanzan a atravesar algunas zonas de la ciudad, pero fíjate que precisamente, quizás lo va a mencionar ahora, la densificación ha movilizado a lo que se supone que era la ciudad de los parques, allá la ciudad de encontrar un parque aquí es realmente complicado. Bien, entonces hablemos un poco sobre, voy a iniciar con esto para luego irnos al resto de bosques, al panorama no urbano de los bosques, o sea, al panorama rural de los bosques. Los bosques urbanos tienen varias funciones increíbles. Primero, relacionados con la calidad del aire. Lo que para nosotros es tóxico, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, incluso los óxidos de azufre, particularmente los óxidos de nitrógeno, pueden resultar siendo fertilizantes para las plantas, para los árboles, para los arbustos. Tienen la capacidad de introducirlo dentro de su metabolismo. De hecho, hay algunas estrategias que se han utilizado en diferentes países. Por ejemplo, Estados Unidos tiene unos estudios bien interesantes sobre cómo utilizando árboles que tengan mayor capacidad de adhesión en sus hojas, pueden usarse para capturar material particulado. Eso por un lado. Es decir, funcionan como purificadores. Impresionantes, sí. Así es. Lo otro es que el hecho de tener árboles reduce una circunstancia que tienen las ciudades que se llama el efecto de isla de calor. ¿Esto qué es? Cuando se utiliza el concreto, se hacen vías, se generan edificaciones, la capacidad que tiene un área terrestre de devolverle radiación al sol, o sea, hacia el espacio, disminuye. Se vuelve un capturador de energía térmica. Captura esa radiación. Y eso aumenta la temperatura de la ciudad. Eso es lo que se conoce como efecto de isla de calor. Y la isla de calor tiene un problema no solo porque aumente, particularmente en las ciudades cálidas, las probabilidades
de una ola de calor y por ende golpes de calor y por ende muertes, sino que adicionalmente esa temperatura, el incremento de la temperatura combinada con los rayos ultravioleta, hace que cuando vienen las emisiones de los vehículos y se combinen con los ultravioleta y la temperatura, se genere un agente que es un contaminante secundario, no se llaman emisiones sino inmisiones, no con E sino con I, que es el ozono. El ozono arriba, allá en la estratosfera, es una maravilla, porque como ustedes lo saben, al absorber principalmente la radiación ultravioleta C y usar la energía, porque lo que hace los ultravioleta C es generar un efecto de dipolo sobre las moléculas de ozono, absorbe esa radiación y evita que nos llegue, pero el ozono, tenerlo acá troposférico, es tóxico. Entonces, mira la cantidad de problemas que puede tener ese efecto de isla de calor. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen los árboles? Los árboles disminuyen, tienden a disminuir ese efecto de isla de calor, y además cuando se utilizan en los techos verdes, jardines verticales, todo tiende a favorecer esta circunstancia. Entonces, ese es efecto rural. Y el otro efecto rural, que también está relacionado con el urbano, tiene que ver con la salud mental. Quienes más han estudiado esto son los japoneses. Y ellos tienen varias técnicas que son fascinantes de leer. Hay una que tienen que, la traducción seguramente más correcta al español sería como el baño de bosque. Las pruebas que ellos han hecho es, midamos tensión arterial, frecuencia cardíaca, algunos indicadores de estrés, también una evaluación de salud mental. Y lo que se han dado cuenta es que esa relación con el bosque mejora la salud mental, reduce cifras tensionales y por ende es muy posible que reduzca riesgo cardiovascular. Entonces los invito a revisar. Todo esto que les hablo está publicado en revistas médicas, ¿eh? O sea, no crean que está publicado en revistas ambientales. Está publicado en revistas médicas, lo cual es fascinante porque hasta hace como una década normalmente uno encontraba esto, era más en revistas relacionadas con las ciencias ambientales, están en revistas médicas, lo pueden encontrar. Entonces es un asunto muy apasionante porque implica que los bosques están relacionados con la reducción de riesgo cardiovascular. Entonces por eso el senderismo es una de esas actividades que además de estimular la salud cardiovascular por el ejercicio, también la relación con el bosque en 5 sentidos, sonidos, olfato, tacto, bueno, en fin, todo alrededor del gusto incluso en los bosques mejora mucho la condición de las personas. Ahora, tocando el tema de salud mental y bosques, para cerrar este segundo punto, quisiera mencionar una palabra que primero fue utilizada en artículos de filosofía y desde 2015 la empecé a ver en publicaciones médicas, en varias publicaciones médicas. Tal vez ha aparecido antes, pero yo la empecé a ver desde 2015. De hecho, con las primeras publicaciones fue como 2009, pero cuando ya empezó a aparecer con reiteración en publicaciones médicas, y como 2015 que se llama solastalgia, que es una palabra aceptada en salud mental. Y la solastalgia es ese deterioro de la salud mental, esa lesión del estado de ánimo, esa distimia relacionada con la pérdida del paisaje natural. ¿Quiénes normalmente están vinculados a la solastalgia? Muy especialmente las personas que viven en su municipio, que ha tenido, por ejemplo, una vocación agrícola normalmente, y entonces viene un proyecto extractivo con el cual la comunidad no está de acuerdo, cambia completamente el paisaje. Ese es uno. Las personas que viven en zonas de deforestación ilegal también están sometidos a esta situación porque ellos viven en un lugar, pero entonces vienen las estructuras criminales de la deforestación y destruyen el bosque y ellos están expuestos a eso. Es parte de esta condición clínica que les cuento, que es tan fuerte. La solastalgia, y no solamente se vive con los árboles, porque el paisaje natural implica árboles en el campo, pero también ciudad. Por ejemplo, la destrucción paisajística de una ciudad, la destrucción de las áreas comunes, de las zonas verdes para compartir, también lleva a este asunto de salud mental. Por eso ustedes miran
el planeamiento urbano piensa mucho en estas zonas para compartir senderos ecológicos, es justamente porque ya se ha ido aceptando lo que puede hacer la solastalgia en las comunidades. Ahora, vamos a otro punto que tiene que ver, que les mencionaba el tercero, nutrición sostenible. No quisiera cerrar este de solastalgia sin mencionar ahí un plus, un extra. Otro grupo que normalmente puede caer en esta condición de solastalgia son los desplazados. Y los desplazamientos humanos, como ustedes lo han visto, no van hacia abajo, van hacia arriba. Tenemos conflictos, o sea, las mayores migraciones humanas en este momento activas que tenemos. Bueno, por un lado, activa, migrante, pues Ucrania-Rusia, ya lo sabemos. Seguramente en este momento se va a posicionar como la número 1. En nada, en días, seguramente va a ser la número 1 en el mundo actual. La segunda tenemos Venezuela, Colombia. Venezuela no solamente hacia Colombia, sino Venezuela, la diáspora de venezolanos hacia el resto de América Latina y el mundo. Y en tercer lugar está Siria. Pareciera apremiante lo que les digo de cómo va a ser que Venezuela, el tema de Venezuela está por encima de Siria. Sí, pues estas cifras que les estoy dando son de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente de su oficina que estudia en migraciones humanas. Ahí les pueden consultar, les pueden revisar, porque sí, realmente son alarmantes y sorprendentes. Claro que también depende del momento del año en el que uno las consulte. Como les digo, de pronto en unos días, esto que estoy diciendo puede perder vigencia y seguramente va a arrasar, en primer lugar, el conflicto Ucrania-Rusia. Entonces, estas migraciones humanas, aparte de ser un factor para incrementar enfermedades infecciosas, desnutrición, también están asociadas a deterioro de salud mental y usualmente ahí está presente a la orden del día. La solastalgia, valga la pena resaltar que cada vez más se encuentra una mayor relación entre el cambio climático, el aumento de las sequías extremas, de las inundaciones, con desplazamiento forzado. O sea, ya tenemos casos de desplazamiento forzado por la intensificación de los eventos climáticos extremos. Cierro el plus, cierro el paréntesis y ahora sí voy al tercer tema, que es nutrición sostenible. Inicio por decirles que la nutrición tal vez es una de esas áreas que debería atenderse con mayor profundidad en las facultades de medicina. Yo creo que partiendo ni siquiera de una exploración moderna, sino que cuando uno mira los tratados hipocráticos por allá, eso que alcanzan a ver allá arriba, por acá, este es Hipócrates, y lo que está ahí abajo son los tratados hipocráticos. Entonces, cuando uno mira los tratados hipocráticos y cuando mira una formulación terapéutica que tenía Epicuro, que era el tetrafármaco, uno mira que gran parte de la medicina está basada en la nutrición, la manera como nos alimentamos. Eso seguramente ustedes lo recordarán. Epicuro decía que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Pero tal vez ahorita vamos a hacer una formulación un poco distinta. Y es que tu alimento sea tu medicina, perdón, que tu medicina sea tu alimento, pero que tu alimento sea medicina para el planeta. ¿Y por qué me atrevo a hacer esa reformulación? Aproximadamente, acá hay una confluencia de varios temas. Cambio climático, nutrición, seguridad alimentaria, obesidad, hambre. Voy a iniciar como por dar algunos datos para poder contextualizar esta presentación, de la cual pues podría ahondar, porque además acabo de publicar un libro que se lo recomiendo, valga ahí la cuña comercial, un libro que se llama Nutrición Sostenible, en el cual voy a profundizar esta y otras materias de las que les voy a hablar en este momento. Datos iniciales para abordar, para ir disecando el problema. Alrededor de un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta se relacionan con la producción de alimentos. Primer dato. Segundo dato, cuando miramos el futuro climático del planeta, nos damos cuenta que en este momento estamos alrededor de unas concentraciones atmosféricas de CO2 que ya superaron desde 2015 los 410 partes por millón. Y eso es más de un 150% de lo que estaban las concentraciones preindustriales. Las proyecciones es que a mediados de este siglo, sino finales, todavía no es muy claro dependiendo cómo asuman la reducción de emisiones de los países, pero la tendencia nos muestra que nos vamos dirigiendo a pasar seguramente las 500 partes por millón.
Cuando se hace la modelación a 560 partes por millón, se ve que hay una reducción significativa del contenido de zinc, de proteínas y de hierro de diferentes alimentos. Hay varios que están estudiados, particularmente el maíz, la soya, el trigo, han sido estudiados. Hago la salvedad que el único en el que no se ve una reducción muy significativa de la proteína es el maíz, y tal vez es por el metabolismo particular que tienen estas plantas, ¿no? Las plantas tienen diferentes maneras de hacer fotosíntesis, diferentes enzimas. Es un tema apasionante, pero bueno, no voy a profundizar en este momento. Lo que sí les digo es que tienen metabolismos distintos y pueden aprovechar diferente la energía y el estrés hídrico. Y de hecho las plantas se fertilizan con el incremento del CO2. Lo que en algún momento se pensaba es que el incremento del CO2 iba a ser una maravilla para el futuro de la seguridad alimentaria, porque iba a fertilizar las plantas. Pero la evidencia nos ha demostrado que eso no es así. Como les digo, hay una reducción del contenido nutricional de los elementos que he mencionado, particularmente, como les digo, de hierro, de zinc y también de proteínas. De esto hay diferentes modelaciones y se ve como incluso en algunas áreas del sudeste asiático el incremento del ozono troposférico puede llegar a reducir el rendimiento de diferentes cultivos. Entonces, como les decía, ese es otro punto para asociar no solamente emisiones de gas de efecto invernadero y producción de alimentos, sino también como el cambio climático, el incremento de la temperatura, el incremento del CO2, puede generar cambios en el contenido nutricional de los alimentos. Entonces, decimos, bueno, acá hay un problema que también es de energía, porque hay que aumentar el suministro de alimentos seguramente para erradicar el hambre en el mundo, que es un problema de salud pública. Entonces, otro dato, más de 690 millones de personas en el planeta tienen hambre, lo cual es escandalosísimo. Y por el otro lado, cuando miramos el tema de la obesidad, pues más de 1.000 millones de personas, wow, tenemos mucha gente en los extremos. Entonces uno diría, ¿cuál es la solución? La solución para el hambre es producir más alimentos. No, porque así se produjera el doble de alimentos con los actuales modelos distributivos, eso no soluciona el problema del hambre, y eso ya ha estado estudiado. De hecho, en la región del planeta que más necesita aumentar producción de alimentos a 2050 es África. Necesita duplicar la producción de alimentos, duplicarla. Y fíjense cómo eso no se lograría simplemente mandando, no, eso no funciona así, sino se necesita también que ellos puedan producirla, como también nosotros necesitamos producir. En este momento sería, yo creo, prácticamente imposible que afirmemos que haya un solo país del planeta que sea autosuficiente en términos de alimentos. Alrededor del 71% de la comida consumida en el mundo ha sido movida desde otros lugares. En Colombia importamos más o menos el 30% de los alimentos. Entonces, fíjense que cuando hay problemas en el resto del mundo, ya estamos experimentando un problema, ¿no?, en los sobrecostos, y seguro lo han visto, no solamente por la dificultad que hay de mover containers, sino también por la crisis que se está ocasionando por los agroquímicos. Muchos de ellos son producidos en Rusia, en parte la materia prima es producida en Rusia. Entonces hay un asunto muy complicado geopolítico con esto. Entonces imagínense donde empezamos a tener alteraciones de, por ejemplo, ¿dónde están los cultivos de trigo de Colombia? Entonces, si afectan las producciones foráneas, quedan fritos. ¿Dónde están los cultivos de garbanzos? En Colombia no nos comemos ni un solo garbanzo cultivado en Colombia. No hay. Y así les puedo mencionar muchísimos ejemplos. Entonces ahí es cuando uno se pone a pensar y dice, ¿qué tiene que ver la agricultura con la medicina? Pues todo. Porque como médicos en salud pública debemos pensar en variables como la soberanía alimentaria, que es la capacidad de ser autosuficientes en la producción de alimentos, y seguridad alimentaria, que es garantizar los requerimientos nutricionales, ya sea con alimentos nativos, pero también, o producidos internamente, perdón, no nativos, sino producidos internamente, que son cosas diferentes, y aquellos que son producto de la importación, o sea, un mix, una canasta para poder garantizar esa seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué vemos? Que no se ha podido resolver, no se ha podido responder a ese problema de la desnutrición. Entonces, con esos elementos que acabo de anunciar, esos 3 elementos introductorios, creo que espero haber señalado por qué es tan importante que hablemos de este tema de la nutrición sostenible. Pues cuando uno piensa en la nutrición sostenible, tiene que hacerse una pregunta. ¿Cómo es posible
alimentar a la humanidad, es decir, erradicar el hambre, erradicar la desnutrición, erradicar esa probabilidad de que haya maternas desnutridas, que hayan personas embarazadas desnutridas. Eso es una cosa inadmisible en el año 2021, pero todavía ocurre. ¿Cómo alimentar a la humanidad sin depredar el planeta? ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos que los más de 500.000 niños entre 0 y 5 años en Colombia que tienen desnutrición, según la encuesta nacional de hogares más reciente, salgan de la desnutrición sin depredar el planeta? ¿Cómo hacemos eso? ¿Es un problema de la medicina? Pero por supuesto. ¿Por qué es un problema de la medicina? Porque cuando un médico está ya recetando, está orientando a su paciente, le induce decisiones de consumo súper fuertes. Ah, es que el médico me dijo que comiera esto. Ah, es que el médico me dijo que tomara esto. Ah, es que el médico me dijo que hiciera esto. O sea, hay una valoración muy importante por los conceptos que es el médico. Entonces, por eso me parece muy relevante que dentro de la formación de medicina se aprenda sobre los diferentes tipos de dietas y sobre el impacto ambiental que tienen diferentes tipos de dietas. Ya está súper estudiado. Y conocer qué alimentos pueden ser reemplazados por otros y qué alimentos pueden tener menor impacto. No se trata de obligar a la gente que coma de determinada manera, pero sí uno puede señalar e indicar, prescribir asuntos que además de sanar al individuo, ayuden a sanar el planeta. Y como les digo, eso lo detectó desde el principio, esa confluencia, esa buena confluencia del equilibrio natural y el equilibrio humano, Hipócrates, y también desde la época de Epicuro. Acá también cabe señalar dentro de la nutrición sostenible 2 elementos más. Uno es que cuando uno dice la palabra sostenible, está pensando en generaciones futuras. Uno piensa cuál es la mejor definición de sostenibilidad. Es cuando estás pensando en los recursos para generaciones futuras. Y lo segundo es que cuando uno piensa en sostenibilidad, es imposible no pensar en bioética. Es imposible no pensar en bioética. Y como ustedes saben, pues la ética pues tiene muchos enfoques, ¿no? Yo les cuento de la que más, tal vez una de las que más me gusta, esas aproximaciones éticas, es la ética de la responsabilidad. Y creo que un primer fundamento de la ética de la responsabilidad lo podemos encontrar allá en Epicuro. ¿Por qué razón? Porque cuando Epicuro habla del placer y su relación con el dolor, más o menos lo prefigura de esta manera. Y es preguntarse qué tan legítimo es el placer de uno. ¿Qué tanta carga de dolor tienen las decisiones que uno toma? Voy a ir a un caso extremo, que de hecho está explorado en comentaristas posteriores de Epicuro. Vamos, la esclavitud. Pues imagínense, tener un esclavo, una persona que no se le paga, que se le explota, que todo el día esté ahí echándole aire, haciéndole la comida, bueno, en fin, atendiéndolo, como esas imágenes que tenemos seguramente en diferentes películas que recrean la antigüedad. Bueno, ni la antigüedad, recrean algunos siglos atrás. Pues sí, es una comodidad y un placer, pero a expensas del sufrimiento y la crueldad. Entonces también muchas veces el plato, lo que consumimos, tiene una enorme huella de crueldad y de dolor. Les pongo una situación. Hay una actividad industrial, la pesca en aguas abiertas, que es posiblemente una de las mayores actividades industriales depredadoras. Es la única actividad industrial autorizada para la captura de fauna silvestre. Pero a su vez es una actividad que ha llevado a, ponerles un ejemplo para no aburrirlos con tantos, a que en los últimos 50 años la población de rayas marinas y tiburones se ha reducido en un 71%. 71% en los últimos 50 años por la sobrepesca. Entonces, allí hay muchos elementos que juegan a la hora de decidir qué consumen. Entonces, cuando miramos, en términos de, ahí les hablé de sufrimiento, que de pronto para algunas personas puede ser irrelevante. Lo respeto. Lo respeto. Lo que pasa es que no has leído un libro sobre el dolor. Ernst Junger, se los recomiendo, dificilísimo de conseguir. Mucha libro tan paregado de conseguir. Es un ensayo cortico. Y una de las frases con las que arranca en la segunda página es: dime qué relación tienes con el dolor y te diré quién eres. Ahí también me atrevería a reformularla un poco. Es: dime qué relación tienes con el dolor de los otros y te diré quién eres. Pero es un asunto concernido, personal. Pero cuando pensamos en el todo y pensamos en el mundo, viene otro asunto.
y tiene que ver con ese impacto ambiental que generan las decisiones de consumo. Voy a ponerles un ejemplo. A veces pensamos, no, es que la mejor fuente de hierro insuperable es la carne de res. No, es que es insuperable. Entonces yo podría ponerles algunas situaciones y decirles, bueno, sí, claro, sabemos que por el grupo hemo, la concentración, lo entiendo. Pero hay sustitutos a la carne de res. De hecho, hay vegetales que tienen más contenido de hierro que la quinoa, evidentemente, pues no tienen grupo hemo, lo entiendo. Y seguramente se puede absorber un poco menos, pero lo puedes combinar con otro tipo de derivados animales. Por ejemplo, quieres usar pollo, quieres usar huevo, en fin, puedes hacer mezclas que permitan hacer ese aporte, ¿sí? Y de esto, pues, hay diferentes estudios que les sugiero revisar. O sea, no me crean, revísenlo, por favor, revísenlo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando uno revisa, o sea, hablo del sustituto por hierro, sustituto, por ejemplo, por aminoácidos. Hay un error también conceptual que dice, no, es que mire, es que los vegetales no tienen los aminoácidos esenciales. Falso. La quinoa, por ejemplo, el amaranto, la soya, las semillas de cáñamo, los garbanzos, todos tienen los aminoácidos esenciales. Y hay un frijol rojo que no se comercia en Colombia, no lo he visto realmente, de pronto sí, pero no lo he visto, que también tienen los aminoácidos esenciales. Entonces sí hay aminoácidos esenciales en las plantas. Y hay derivados vegetales que tienen proteínas que se absorben mejor que las de las plantas. Las plantas, claro, no se absorben igual que las de la carne, pero hay unas proteínas que se absorben que son golden standard, la proteína del huevo y la proteína whey, que son las proteínas de los lácteos. Entonces, ¿habría forma de reemplazar las proteínas? Perfectamente, ya les dije, huevo o lácteos. ¿Por qué digo esto de reemplazar? Porque cuando uno mira en intensidad de emisiones, o sea, qué tantos gramos de CO2 emitidos genera un kilo de carne producido, si yo comparo la carne de res con el pollo emite 7 veces menos que la carne de res. Y si comparo las leguminosas con la carne de res, 50 veces menos. Entonces uno de pronto puede sugerirle al paciente que combine. Bueno, quiere comer carne de res, pues ya, pues coma carne de res, pero combine. Combine con otro tipo de alimentos. Ahora, cuando se le sugiere a los pacientes, voy a hacer una lateralidad ahí, antes de pasar a los peces o a los animales acuáticos. Cuando se le sugiere a los pacientes carne de res, quiero darles estas proporciones. En la Tierra se utiliza alrededor de una superficie cercana a los 30 millones de kilómetros cuadrados, que es de grande como África, para sembrar, para tener vacas, para pastoreo. Y se utiliza un área tan grande como Sudamérica, mucho más pequeña, o sea, alrededor de 12 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, para sembrar alimentos. Y de esos, dependiendo de la época del año, dependiendo de la región del mundo, puedo oscilar entre 30, 40 y pico por ciento, va dirigido a alimentar animales, eso que estamos sembrando. Curioso, ¿no? Y cuando uno mira el porcentaje global, y uno mira de toda la tierra habitable que hay en el mundo, esto no me lo van a creer, pero sugiero que lo revisen, porque es una cosa loca. Son datos de la FAO. 71% de esa tierra habitable que utilizamos en ganadería, que utilizamos en ciudades, en todo, está enfocada en el pastoreo. Y eso solo nos provee el 18% de las calorías. Es increíble. Pero ¿de qué manera estamos usando el suelo? Eso es una cosa absolutamente desproporcionada. Entonces, con esto yo no llamo a satanizar la ganadería, sino que hagamos una transición hacia una agricultura y ganadería sostenible. ¿Qué es ganadería sostenible? Pues que aquella que piense en las generaciones futuras y aquella que utilice mejor el suelo. Entonces, en vez de tener 0.6 UGG en Colombia, deberíamos tener 2, deberíamos tener 4. Si llegáramos a 4, liberaríamos más de 30 millones de hectáreas que podrían ser utilizadas en actividades agrícolas, en muchas otras cosas, actividades forestales, pero lamentablemente, pues, nuestro país no ha tomado esa decisión de hacerlo. Y ahora pasando al tema de, cuando se sugieren animales acuáticos, les cuento un par de anécdotas para que lo tengan presente. Cuando a alguien le dicen, por ejemplo, en Colombia, mire, le recomiendo que coma salmón, ahora se pone tan de moda. Pensemos de dónde viene el salmón a Colombia.
salmón a Colombia llega desde Noruega o desde Chile. Pues primero, ¿cuánto tiempo estuvo congelado ese animal? ¿Cuánta energía demandó este proceso? Y segundo, ¿qué impacto ambiental tiene la producción de cría oceánica de salmón? Entonces, cuando ustedes miran, Escocia tiene unos problemas espantosos. Noruega tiene muchos problemas en estas zonas donde se hacen los cultivos de salmón y Chile ni se diga. Entonces, uno puede utilizar reemplazos con otro tipo de animales, ojalá de cría y ojalá local. En Colombia se crían muchos animales de estos. Por ejemplo, truchas, las carpas, las mojarras, las tilapias, que aunque varios de ellos no son nativos, como por ejemplo la tilapia, que es del Nilo, pero terminó acá, pero bueno, se hacen procesos de cultivo de crianza, pues puede funcionar muy bien también. Entonces, ¿por qué pongo estos ejemplos? Para que veamos que existen alternativas para reemplazar. Quiero sugerir la lectura de un informe que hizo The Lancet Commission diciendo cuál debería ser la nutrición saludable para los seres humanos y saludable para el planeta. Ellos llegan a una conclusión, es bastante radical, ¿no? Y dice, mire, necesitamos apostarle a las dietas basadas en plantas y también las dietas vegetarianas para que este cuento sea sostenible, porque no va a haber, no va a haber para tanta gente. Yo pensaría que hay que combinar porque uno no le puede pedir a todo el mundo que consuma de determinada manera. Voy a ponerles un ejemplo. Yo no le puedo decir a la gente que está en el Pacífico colombiano al lado de los ríos, oiga, es que si usted se alimenta de pescado, usted es una mala persona. No puedo decir eso. Es lo que tiene a su mano, lo hace por pesca artesanal, seguro de la manera más sostenible. Y seguro eso sería mejor a decirle, no, dedíquese a depredar el bosque para sembrar cultivos. Entonces las generalizaciones en esto no valen. Creo que la complejidad implica el estudio regional de donde uno se encuentre. Y cuando piensa en el macro, claro, sin duda vale la pena tener unas recomendaciones nutricionales que puedan ser aplicadas en las ciudades, que usualmente son pobres proveedores locales de alimentos. Normalmente estas provisiones locales se dan mucho mejor en la ruralidad y evidentemente también en las zonas costeras o en aquellas comunidades que viven en las riberas. De tal manera que cuando se va a pensar, insisto, en nutrición y se van a indicar al paciente dietas o estilos de alimentación, bien vale la pena pensar en todos estos asuntos. Claro, todas estas dietas necesitan seguimientos, balances, particularmente, por ejemplo, las personas que se vuelven veganas, sí necesitan una orientación hacia tener reemplazos de zinc, de B12, porque los seres humanos, pues ustedes saben, no sintetizamos B12, en cambio los animales en general son unos muy buenos condensadores y productores de vitamina B12, o también los pueden pues, suplementar si no quieren consumir animales, pero eso es en el caso de los veganos. En el caso de los vegetarianos no hay problema, porque con los aportes de zinc que tiene el huevo y el queso y de vitamina B12 que tiene, no va a haber ningún problema. Entonces, yo creo que voy a parar acá para poder dar espacio a las preguntas, Oscar. Quería compartir con ustedes esta exposición a modo introductorio. Obviamente aquí toqué una cantidad de puntos que uno podría profundizar. Es un tema realmente apasionante. Creo que es un campo por explorar en la medicina. Yo se los digo con mucho orgullo porque yo llevo ya trabajando un año en la Javeriana en Rosario como profesor, bueno, en un lado de cambio climático y salud ambiental. Y eso demás se ha empezado a profundizar en estas áreas. Les digo, casualmente no le doy clase a ningún médico, le doy clase a profesionales de todas las otras áreas, pero en medicina no. Yo espero que ojalá varios de ustedes que están viendo este live, ojalá puedan detonar la relevancia que puedan tener estos temas en las facultades de medicina para que se puedan seguir explorando. Oscar, muchas gracias y llevo hasta acá para abrir espacio a las preguntas. Bueno, Cam, muchas gracias por tu intervención. Digamos, este ciclo de charlas hacen parte del ciclo de charlas que venimos haciendo llamado, digamos, en el programa Cita con el Experto. Es una cita que nos estamos poniendo todos los jueves a las 6 de la tarde en vivo con diferentes panelistas. Y esta serie que viene siendo salud y ambiente, pues ya habíamos abordado calidad de aire, gobernanza del aire, el efecto de plaguicidas, pesticidas, incluso metales en la salud humana, pero queríamos abordar también esa visión médica, además porque tú eres médico, eres cirujano plástico, tienes un máster en filosofía, tienes un máster en energía y Sostenibilidad. sostenibilidad.
Es decir, la visión que tienes tú es muy importante para nosotros, además que se va a conectar con una serie que se va a llamar eh, Médicos digamos, e influenciadores. No, no desde el punto de vista de influenciadores de redes sociales como se conoce ahora, sino que en serio esos médicos que vienen haciendo un aporte en diferentes áreas de la vida cotidiana. Digamos, es necesario mencionar que tú también pues, eres director de un movimiento ambientalista colombiano, que fuiste ganador de un premio nacional también por la defensa del medio ambiente. Es decir, es importante el papel que el médico, tal como le mencionas, no solamente que puede cumplir en la sociedad promoviendo este tipo de debates, sino también desde el consultorio de qué tipo de recomendaciones le estamos haciendo a nuestras personas, reconociendo el hecho de que lo que recomendamos tiene un impacto no solamente en la salud humana, sino también en la sostenibilidad Así es, claro que ambiental. sí. Ujú. Comparto esa Entonces, perspectiva, sí. gracias, es muy importante tu visión. Sin duda eres, digamos, uno de los médicos influenciadores más importantes en la actualidad en Colombia. Y, digamos, las preguntas que venimos recogiendo hacen parte de la transmisión que se hace a través de las redes sociales, YouTube y Facebook fundamentalmente. Y una de esas, de esas preguntas, y es un tema que tú también has abordado a través de un libro, y es, digamos, desde el ejercicio de la profesión como tal, desde el ejercicio de la medicina, pues, también se tiene un impacto, y ese impacto, digamos, fue muy evidente en la cantidad de material eh, que se utilizó para la atención Sí, de la claro. reciente pandemia. Entonces, queremos saber, digamos, tu visión al respecto, porque cómo compensamos precisamente el impacto en salud que se tiene no solamente en la medicina, pero particularmente en la medicina, de las diferentes actividades que realizamos con el impacto que tenemos en el medio Pues mira que ambiente. ahora que me preguntas eso, menciono dos cosas. Hay un estudio que salió hace muy poco, como unas 3 semanas en Nature, sobre el uso de dispositivos médicos. Ellos hacen unas estimaciones. Tienen un espectro grande, pero las estimaciones son en un consumo mensual entre 7.000 a 30.000 millones de mascarillas al mes. 7.000 a 30.000 millones de mascarillas al mes durante el 2020, cual es impresionante el impacto que esto genera. No solamente obviamente el personal médico, sino la población en general. Y el otro dato es que, increíblemente, el año 2020, al principio se pensaba que iba a ser un año de reducción de emisiones. Y lo que vimos al final fue un rebote y un pico. Y terminó existiendo un incremento de las emisiones con respecto al 2019. A uno eso no le cabe en la cabeza, un incremento del 7%. Pero ¿cómo va a ser eso posible? Sí, porque normalmente después de las crisis, por ejemplo, uno mira retrospectivamente, entonces tú miras en el crack del 28, en la década del 28 del siglo pasado, viene un pico. Después, otro momento, en la crisis del petróleo, ¡pum! Luego de la crisis del petróleo, 2008, después de la crisis económica mundial, ¡pum! Otro pico de emisiones y ahora post pandemia, otro pico. Entonces ahí uno se pone a recordar esa frase que repetíamos, que la pandemia nos va a hacer mejores, que no sé mejores en qué, todavía no lo sé, me lo sigo preguntando. Así uno tendría la esperanza de que eso fuera así, pero el impacto ambiental ha sido muy grande. Y nosotros vivimos un dilema permanentemente, Oscar, porque preservar la vida humana contamina. Preservar la vida humana genera emisiones. Y no por eso entonces vamos a decir que es espantoso lo que hacemos, pero también implica responsabilidades. ¿Sí? O sea, el uso de dispositivos de único uso, que además ni siquiera terminan en la basura, terminan incinerados. Terminan incinerados. No se pone a pensar, sí, carajo, cada vez que usamos recursos que no necesitamos o desperdiciamos recursos de insumos médicos, terminamos aportando al deterioro de la calidad del aire, porque ¿dónde se termina eso? Sí, el incinerador que tiene una malla, sí, pero es que los gases no se filtran. Los gases, perdón, se filtran, no se retienen, se filtran, los gases se van. Entonces terminamos respirando eso. Y cuando uno mira estudios, por ejemplo, de gas de efecto invernadero, los anestésicos inhalados son unos potentes gases de efecto invernadero. Entonces, cuando uno lo mira, dice, alrededor del 1% de las emisiones pueden estar relacionadas a gases inhalados de uso anestésico. Dices, caramba, los médicos tenemos una responsabilidad. Cuando nos lavamos las manos antes de entrar a la cirugía,
cuando usamos agua y cuando usamos una cantidad de dispositivos que pudiéramos evitar o ser mucho más mesurados, ser más responsables. Yo recuerdo que parte de la formación, afortunadamente son otros tiempos, pero yo me acuerdo cuando me estaba formando, dependiendo del hospital en el que uno rotara, decían, eso hágale fresco que estamos en San Ignacio, por ejemplo. Pasa nada. Entonces yo veía, por ejemplo, les voy a decir esto, no voy a decir el nombre del hospital, pero yo pude ver a personas que se preciaban de su habilidad por anudar con los dedos un problema 5 ceros, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es el desperdicio de problemas 5 ceros? Y así con muchas otras cosas que uno dice, oiga, yo podría ahorrar, ¿no? Sí, habrá suturas que vale la pena anudar con los dedos, entiendo, pero lo que va a mi ejemplo es que hay instituciones a las cuales estamos o que hemos naturalizado, o tal vez la palabra sea normalizado, que podrían ser un poco distintas, Oscar. Recientemente se está viendo en noticias el problema tan gigante que hay de deforestación en Amazonas, que lo tenemos aquí mismo. Oh, sí, Y a veces eso. nos preguntamos que quizás los estados no tengan mayor capacidad de control sobre esas zonas, sobre todo boscosas. Sin embargo, y lo que mencionas, la principal causa al parecer está relacionada aquí en Colombia, por lo menos, con el tema de la ganadería extensiva. Sí, así es. ¿Qué capacidad de control podrían desarrollar? O, digamos, ¿hay alguna alternativa que ustedes puedan Claro. visualizar o hay experiencia a nivel mundial de control de este tipo de zonas que son de difícil manejo? Mira, me gusta la manera como enfoca la pregunta porque ya estás dando a entender que podría haber, porque lo que estás diciendo es que en este momento no existe, es una realidad. Por eso la deforestación avanza sin piedad y sin freno en Colombia. El gobierno creó una estrategia numérica muy astuta, pero pues obviamente que cuando la mira a fondo dice, no puede ser que en serio estén diciendo esto. Ellos crearon un concepto que se llama deforestación neta. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, mire, se deforestaron 100 hectáreas en el Amazonas de bosque nativo, pero sembramos 10 en, no sé, en Caquetá, en el Tolima. Entonces resulta que ya la deforestación neta dice que ya no son 100, sino son 90. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Deforestación es deforestación. Otro asunto es que se hagan reforestaciones y si se quiere algunas pequeñas áreas de restauración, pero jamás una reforestación va a equiparar a un bosque natural, a un bosque primario. Entonces esa ha sido una pésima estrategia. La militarización tampoco ha funcionado. Y acá hay un problema que tiene varias aristas, Oscar. Enunciaría lo enquistadas que están las mafias de las mafias de la deforestación en los entes de control regionales. Esto es un problema regional también. O sea, puede haber una autoridad nacional, pero las regionales son las que manejan todas las IAS. Entonces, esos entes de control están cooptados por estas mafias de la deforestación. De hecho, esas estructuras criminales alcanzan a llegar a altos mandos del ejército. No sé si vieron por ahí que en todas esas estructuras habían varios altos mandos del ejército a sueldo metidos. Y para nadie es un secreto que sobre todo los departamentos del oriente colombiano, a rato salen noticias del gobernador Tan, que es el gran deforestador de la zona. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Depredan estos bosques y los convierten en lotes. Por molestar, bueno, no por molestar, sino los invitaría a que cojan, ahora que terminen de ver esta charla, si es que todavía no se han aburrido y no se han desconectado, que entren al Google Earth o a Google Maps y pongan Miraflores. Miraflores. Y acerquen Miraflores en Colombia, el municipio de Miraflores. Y Calamar. Y ustedes lo van a poder ver en su celular cómo están depredando la selva y la están volviendo lote. O sea, no ha funcionado, sí estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué funcionaría? Una práctica que tiene ejemplos de éxito. De hecho, tuve la oportunidad de estar con el gobierno de Estados Unidos haciendo una visita a ese proyecto en Bahía Málaga. Es un proyecto de desarrollo territorial. Y ese proyecto lo que hace es que le permite a las comunidades tener proyectos productivos que estén a favor de la protección del bosque. Por ejemplo, en Bahía Málaga, en una isla Plata, hicieron algo espectacular. Pasaron de destruir el bosque para maderables ilegales a protegerlo para ecoturismo y a criar piangua, que es un molusco que crece en los manglares. Entonces, ellos crían este animal, lo consumen, lo venden y además ayuda a proteger el manglar.
que hace que sus ecosistemas sean mucho más resilientes a las variaciones del clima. Entonces, fíjense, y vuelvo y retomo lo que les decía antes, cuando hablamos de nutrición sostenible, no le puedo decir a todo el mundo que sea vegetariano, porque yo que le voy a decir a los habitantes de Isla Palma, ¿usted qué se ve? No, hombre, si lo que les está ayudando a conservar es la crianza de la piana. Entonces, cuando me dices, sí existen alternativas, sí, pero eso tiene que darse con las comunidades, con desarrollo territorial y haciendo de el problema de la deforestación un asunto medular de la política pública del país. Y para eso se necesitan músculos financieros. Cuando uno ve, por ejemplo, el impuesto de carbono en el país, no se usa para lo que se necesita. Es más, el impuesto de carbono tiene muchos problemas, ¿no? Entre ellos que el carbón no paga el impuesto al carbono, ¿no? Bueno, parte de los problemas que tiene. Sí, es irónico, pero así es. El argumento es que como la mayoría del carbono se explota, entonces que no, no debe pagar acá, si no fuera mal, porque además un porcentaje muy relevante se queda acá en las térmicas, en la industria, y no pagan impuesto al carbono. Pero no solo es eso, sino es la manera como se destina para otros usos, para los que fueron recaudados, y no se le termina dando aporte realmente a los proyectos que lo requieren. Entonces, considero que sí hay, pero hasta el momento no se ha hecho. Y la última pregunta es respecto a la nutrición sostenible, que, insisto, pues recientemente lanzaste y estás promoviendo un libro al respecto, ¿no? Sí, correcto. Y es precisamente eso. Hoy parece ser una mandatorio, incluso va a ser muy difícil promover, digamos, o no, digamos, con todo este tema que también se mueve a través de la sociedad y los estándares de belleza y los estándares de ejercicio, también se han promovido una serie de dietas por parte de diferentes Sí. áreas, Dietas que me incluidos dan médicos. tristeza, sí. Escuchar eso me da tristeza. Yo te lo tengo que decir, que además varias de las personas que promueven esas dietas son muy conocidos, cercanos, y te tengo que confesar que sí, me da un poco de tristeza, sí, es cierto. Ujú. Hoy parece el hecho de utilizar, digamos, una dieta a base de plantas, que es lo que otras personas promueven como una salida precisamente al tema de cambio climático y el impacto del consumo sobre la nutrición, parece ser un tema, un lujo, precisamente por la dificultad que existe en el acceso a los alimentos. Y tú que, por ejemplo, has trabajado mucho el tema de la Guajira, ¿cómo empezar o cuál sería una estrategia precisamente para lograr ese impacto ambiental? Por el otro lado, digamos, hacer el impacto ambiental, reducir el consumo de precisamente los alimentos que tienen el mayor impacto sobre el cambio climático, pero también cómo permitir a esas comunidades que en una región como la de nosotros, latinoamericana, pues la posibilidad del acceso a los alimentos también se va limitado por el tema económico. Sí, es que fíjate que cuando uno mira ese aspecto económico, hay que particularizarlo de la siguiente manera. Los que menos impacto generan son las comunidades de bajos ingresos. Es decir, la gente pobre es la que menos impacto ambiental tiene. Entonces, por ahí no es el tema. Cuando uno mira el hecho de que seamos tantos es un problema, uno dice, pues sí, ayer miraba World Mirrors y ya pasamos los 7.900 millones de habitantes. Pues, wow, ya 2050 seguro seremos más de 9.000. Es un problema claro, pero no es solo por el número, es por el estilo de vida y porque cada vez la gente aspira a la misma prosperidad, a los mismos estilos de consumo. Entonces no es el grupo de las personas con menos recursos la que genera mayor impacto, es la persona de mayores recursos. Lo que te digo, un salmón no se lo va a comer una persona de bajos recursos. Es más, una persona de bajos recursos no come ni carne de res. Si acaso porque tiene la vaca al lado, pero no va a ir al mercado a comprar carne de res, no le alcanza. Entonces ese no es el problema. Entonces yo pienso que hay que ubicar es primero entender que somos las personas que tenemos mejores oportunidades, quienes tenemos una responsabilidad. Entonces hay que entender que existen sustitutos que son mucho más económicos, muchísimo más económicos, mucho más baratos. Seguro cuando vas a calcular el aporte nutricional que te da el huevo y que te da la carne, tenlo por seguro que el huevo va a salir mucho más económico. Tenlo por seguro que el pollo, bueno, dependiendo el tipo de pollo, va a salir mucho más económico. Y dependiendo de dónde la persona viva, va a encontrar cómo hacer esos sustitutos, porque vale la pena hacer sustitutos. Y creo que la palabra clave aquí, Oscar, también es transición, ¿no? Yo creo que estos saltos los puede dar uno de dos maneras. Transicionalmente,
o por algo que lo motive muy fuerte. Digamos, en el caso mío fue un poco distinto, pero no quiere decir que se deba hacer el modus operandi de todo el mundo. Creo que cada persona tiene una experiencia individual única. Entonces, sí, mi llamado sería eso, a pensar en las transiciones, en la posibilidad de, insisto, que pueden ser tan cansón, pero hay que resaltarlo, de usar sustitutos, y también en educarse en estos temas. O sea, yo invitaría a la comunidad médica a leer sobre estos temas un poco más, y que yo creo que sí vale la pena como que nos cuestionemos como estas dietas que se van poniendo de moda para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Yo creo que la clave justamente en la sostenibilidad de la nutrición es no en unificar el parámetro, el patrón, perdón, sino en tener múltiples opciones, en consumir más alimentos de temporada, en reducir el consumo de alimentos importados y más bien darle mayor oportunidad a los alimentos locales. Creo que ahí es donde puede radicar un éxito para todos nosotros. Perfecto. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. A todas las personas que nos están viendo también agradecemos y nos vemos el próximo jueves en otro capítulo más de Cita con el Experto. No, a ti, Oscar, muchas gracias por este espacio. Un saludo a toda la gente del Colegio Médico Colombiano. Y bueno, por ahí nos estaremos encontrando. También estaré atento pues, en mis redes sociales para cualquier duda que tengan, quieran profundizar. También si tienen alguna pregunta sobre la lectura del libro, pues ahí estaré atento a resolver sus preguntas. Mil gracias.